Muy bien. Hola, hola, ¿cómo va? A ver, vos decís, ¿qué es? ¿Qué me están mostrando? Bueno, primero te estamos mostrando el Congreso de la Nación. Fue mediodía para todos. Esa es la biblioteca del Congreso de la Nación. Esos son archivos. Todo Sergio Giovanni y la realización del amigo Luis, ¿no es cierto? ¿Me da su apellido? Santoyani, como dije, como don... ¿Me da el apellido suyo, Luis, por favor? Rodríguez. Entonces, registro de Santoyani y vos sabés que es muy bueno todo esto. Y es muy bueno tener un congreso que también tenga una biblioteca. Cuando uno va a cualquier lado, más lejos o más cerca, en estos momentos donde hasta las bibliotecas populares están cuestionadas, qué sé yo. Hola, ¿qué hace? ¿Cómo te va, Braslaski? ¿Tuviste la oportunidad de ir a ver la biblioteca del Vaticano? Bueno, estoy pensando. La biblioteca... Vi los mapas, hay una galería de los mapas. Pero esta es la biblioteca del Congreso, que Sí. además de tener un capital bibliográfico increíble, increíble. Claro, a lo mejor en tiempos virtuales estas cosas no se dimensionan, pero es un gran lugar para estudiar, para investigar, para comparar, para trabajar, porque hay ficheros. ¿Te acuerdas del tema del fichero? Claro. Quiero buscar, qué sé yo. Hoy estaba leyendo un libro que me lo prestó un amigo en común, el profesor de historia. Nuestro querido Martín Di Natale. Di Natale. Me prestó un libro sobre Robespierre. Ya vamos a entrar en el tema del día, pero quiero puntualizar esto. Y yo estaba leyendo la biografía de Robespierre, fue un hombre clave dentro de la Revolución Francesa. El incorruptible. Cuando era adolescente estudiaban Cicerón. Estudiaban, hola, ¿cómo le va? ¿Bien? Estudiaban lo que pasó 20 siglos después de Cristo. Estamos hablando de hace 2000 años. Pero quiero decir, hoy por hoy, está bien, está todo acá, sabes que no. Los libros, la sabiduría generacional que se escribe, desde las reflexiones más pragmáticas hasta las que podemos imaginar. Pues las bibliotecas populares las funda Sarmiento, es el que le da el impulso. Recordemos cuando Sarmiento impulsa el primer censo, había 1.7 millón de habitantes en la Argentina, el 75% eran analfabetos además. Y el tema de las bibliotecas populares también tiene una impronta de hacer sujetos activos, la biblioteca en el lugar de reunión, de reunión social, de lectura, de formación, no solamente leer y escribir, sino sujetos activos. Él tenía el modelo norteamericano además, ¿no? En eso. Vos sabés que hace un par de días tuve una reunión con la gente de la Biblioteca Popular del barrio de Saavedra, preocupados por algunas historias de financiamiento y qué sé yo. Y vamos a hacer una actividad, pero porque precisamente el barrio en ese espacio tiene una actividad muy intensa, no solamente, y es transgeneracional. Pero bueno, hablando de cosas escritas o no escritas, firmadas o dejadas de firmar, en el día de ayer, hoy estamos en miércoles, pero martes y durante todo el día martes, se intentó ponerse de acuerdo y tratar de coincidir diferentes posturas a propósito o a partir de esta ley de bases que obtuvo un dictamen de mayoría. Y en las particularidades, nuestra misión aquí en Diputado TV es explicar algunos detalles para poder comprender de qué se trata. Si querés, Horacio, tenemos el momento de que se anuncie el dictamen. Por favor, vamos a compartirlo. Le informo que ya tenemos dictamen de mayoría. Tenemos... Tenemos 55 firmas, 34 de esas en disidencia parcial. El primer dictamen de minoría
45 de Unión por la Patria. Diputado, no hace falta que se levante. Yo le doy la palabra si quiere. El primer dictamen de minoría es de Unión por la Patria con 45 votos. El segundo dictamen de minoría es de 3 votos de la coalición cívica. Y el tercer dictamen de minoría son 2 firmas de Stolbizer y Fein. Con eso, antes de dar por la izquierda... Uno por la izquierda. ¿Uno por la izquierda? Exacto. Sí, el diputado Castillo. El diputado Castillo. A último momento lo presento, diputado. Para cerrar, le voy a dar... Antes de concluir la reunión, le voy a dar la presidente, léalo. 84 páginas, presidente, lea el dictamen. Un trabajo exhaustivo sobre la ley, ¿no? ¿Por qué no hay que aprobarla? 84 páginas, léalo, presidente. Un dictamen excelente. Bueno, con esto damos por concluida el plenario. Le agradezco a todos los diputados, muy amable a todos. Buenas noches. Para que podamos entender, ya que fuiste entre los colegas, uno de los destacados de poder interpretar qué pasó anoche. Bueno, primero hay que decir es un avance del proyecto de ley más anhelado por el Ejecutivo en este momento y es un triunfo político del oficialismo porque logra encolumnar, tiene que ceder en una cantidad de aspectos, se bajan alrededor de 140 artículos, pero el gobierno necesitaba sacar en este momento el dictamen adelante. Lo logra, desde ya hay que ver cuál es el punto de partida que tiene el oficialismo, que tiene un bloque de 38 diputados. No es un panorama difícil dentro de una Cámara que está lejos del quórum propio y necesita también del apoyo de los otros bloques. Lo consiguió cediendo en una cantidad de aspectos, Esto es dejando artículos de lado, modificando otros. Se llega hasta aquí también por la suma de lo que ahora se han denominado dialoguistas. En efecto, podemos llamarle bloques dialoguistas, los que están dispuestos a darle las herramientas de gobernabilidad al Ejecutivo, al gobierno de Javier Milei. Del otro lado está la oposición dura. Unión por la Patria no Patria y la izquierda, básicamente, ¿no? Unión por la Patria y la izquierda, que es un número muy importante, son alrededor de 110 diputados, es no llegan al quórum propio desde ya, pero es la mitad prácticamente o cerca de la mitad de los diputados. Y del otro lado, bueno, el gobierno necesita, la Libertad Avanza, de tejer estos acuerdos, como se vio anoche, 55 firmas para el dictamen de mayoría con disidencias parciales. ¿Esto qué quiere decir? Hasta último momento se barajó los bloques dialoguistas que si no tenían que si no llegaban a acuerdos iban a firmar un dictamen propio, con lo cual se corría el riesgo, entre comillas, para el oficialismo, ¿no? La oposición dura lo hubiera festejado mucho de que el dictamen de mayoría hubiese sido la Unión por la Patria. Naturalmente. Lo cual hubiera sido una derrota política para el oficialismo o una alerta naranja, ¿no? Bueno, finalmente con disidencias parciales consiguen el dictamen de mayoría con la idea de llevarlo mañana al recinto. ¿Qué quiere decir las disidencias? Mañana es jueves. Mañana es jueves. ¿Qué quiere decir disidencia parcial? Hay que ver qué porcentaje de parcialidad hay, ¿no? Porque hay puntos que son muy determinantes. Nombremos 2. Reforma jubilatoria, claro. Retenciones. Dos puntos súper clave. Son columnas que todavía no fundamentales. está aclarado cómo van a quedar. La ley va a salir, lo venimos diciendo, la ley va a salir, estoy convencido de eso. El tema es hasta qué punto el gobierno se lleva los principales aspectos que quiere y en cuáles son los que tiene que ceder para conseguir la aprobación. En general va a salir la ley. Después, la disidencia parcial implica que
después se somete artículo por artículo a votación y ahí el gobierno tiene que construir consensos para lo que falta. Todo un tema, es toda una construcción. Una tarea por delante. Vamos al encuentro de Gonzalo, que está en el recinto, que será protagonista ese recinto pronto. A ver. Hola Horacio, hola Guido, abrazo grande para toda la gente también que nos está mirando. A ver, te voy a contar, Horacio, un poco lo que pude observar desde el anexo en donde estamos ubicados en el canal a aquí, donde estamos ubicados en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En principio, obviamente, ha bajado un poco el caudal de movimiento respecto a lo que fue ayer en referencia a diputados que iban y venían ayer ingresando al edificio anexo, que tenían distintas reuniones, que hablaban, que intercambiaban y que intentaban terminar de cerrar una idea para luego ir a la comisión que finalmente terminó comenzando pasadas las 20:30, que duró hasta las 1:30 de la mañana, 5 horas de debate. Y acá la pregunta, ¿no? ¿Servirá que pase justamente la sesión especial para el martes? En este caso, para culminar con todas las negociaciones y que no sea tal vez tan extensa como sería en caso de que se dé mañana. Bueno, esta es la pregunta que nos podemos hacer pensando en la posibilidad también concreta de que esto pase el martes. De todas maneras, la idea del oficialismo es sesionar mañana jueves. Aquí, cuando consultamos a todas las personas que trabajan en la Cámara, Horacio, Guido, todos nos preguntan lo mismo. Si mañana finalmente se confirma la sesión, por ahora no tenemos la convocatoria oficial, por eso abrimos el abanico de ideas. Lo que sí les puedo decir es que hasta hace instantes estuvieron trabajando durante varias horas las personas del área de sistema de la Secretaría General de la Cámara Baja para que aquí en el recinto, así como igual en otras áreas, esté todo listo para sesionar mañana, viernes, sábado o la semana próxima. Horacio. Bien, tomamos nota y cuando tengas otra data, vamos y venimos. Vale. Será un placer. Esto significa, ya me habían anticipado que las extraordinarias se extendían. Se prorrogan, sí, se sí. prorrogan, Sí. esa es la palabra. O sea, hasta el 15 de febrero. Es decir, que hay tiempo físico. Sí, sí, sí. Y recordemos también, después tiene que pasar por el Senado. ¿Cómo viene la mano? Sí, hay media sanción. ¿Cómo viene No, la mano? si está cerrado acá el acuerdo, ¿Empata? en el Senado está el número. Si acá se cierra el acuerdo. Sí. Ahí decía algo Gonzalo recién muy interesante de esta posibilidad. Nadie sabe, estamos esperando en el día de hoy. En cualquier momento cae un PDF dentro de nuestros celulares que dice que se convoca a sesión mañana, sesión especial, eso etcétera. no se sabe aún. No se sabe, es lo que todos esperamos. Pero esto que dice Gonzalo es muy interesante, de la posibilidad de que termine siendo martes que viene, si es que, porque también no es llegar al recinto, hay aspectos que todavía no están cerrados y se siguen negociando. Por ejemplo. No, bueno, retenciones y, me decía jubilaciones. y jubilaciones. Por ejemplo. Entonces, bueno, hay llegar mucha al recinto, presión. se puede modificar el texto en el hay recinto mucha presión también. Mira qué dato. Claro, mirá qué dato. un diputado levanta la mano y dice, mire, parece que tal artículo debería, hasta un tema formal, ¿no? Mira. Debería estar escrito de esta otra manera. Mirá qué En general dato. son cosas que se arreglan, pero en algo tan extenso, si se llega al recinto y no está el paquete cerrado, puede ser una sesión caótica. Caótica. Claro. Lo ideal es que ya todos saben que de artículo tal a tal, o sea, se llega con una mecánica para la hora de votar que hace que la sesión fluya. Y esto se lo advirtió hace una semana algunos experimentados diputados dialoguistas al presidente de la Cámara. Como Pichetto. Como Pichetto, de llegar con una sesión, con un dictamen ordenado. Pichetto llegar esto con sabe. orden al recinto para no correr riesgos de Digo, de todo Pichetto tipo. fue durante, la década del 90 fue una espada importante. Con Néstor fue una espada importante. Con Cristina fue una espada importante. Y ahora se ha convertido, más allá de su sapienza parlamentaria, en
Y en ese diálogo, un hombre que ha tendido puentes. Y sí, es el presidente del bloque, jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal, que nuclea una cantidad de legisladores de ex Juntos por el Cambio, cordobeses y bueno, ayer estuve escuchando a Mazotte, López Murphy. Escuchando a López Murphy, estuve escuchando, no sabía todo el recorrido de algunos, como por ejemplo el de Mazotte, que había ido a Córdoba. Ayer me explicaba Leo Fredes, ¿no? Leo Fredes. En las idas y vueltas, que había sido diputado, después fue legislador. Pero vamos con las placas, así nos ilustras. ¿Qué te parece? Bueno, así arranca el proyecto de ley bases con este tema. Vamos a hacer la aclaración de que este es el borrador, el último borrador que tenemos, que no es todavía oficial, nos han aclarado desde las autoridades de la Cámara, pero cuando trata sobre el tema de declaración de emergencia pública y delegaciones legislativas, esto es lo que dice y muy probablemente quede así porque era uno de los principales reclamos de la oposición dialoguista para acompañar, ¿no? Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera, tarifaria, fiscal y energética, delegando al Poder Ejecutivo las facultades comprendidas en la ley hasta el 31 de diciembre de 2024. Primera diferencia, es por un año y no por 2 años como era el proyecto original, ¿no? Acá tenemos el primer cambio. Vencido el plazo establecido, solo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el término de un año. Es decir, hasta 2025 y lo tiene que hacer el Congreso. El proyecto original se le daban 2 años al Ejecutivo y el Ejecutivo podía prorrogarlo a sola firma por decreto por 2 años más, es decir, hasta el final del mandato de Javier Milei. Es decir, se reducen los tiempos a la mitad de las facultades delegadas. El Ejecutivo dará cuenta del ejercicio, resultados y avance que hiciere de las facultades que se le delegan de manera mensual, por medio del jefe de gabinete de ministros, cuando concurre a cada una de las cámaras del Congreso. Se aclara, bueno, hay un deber, está en la Constitución, dice el jefe de gabinete tiene que venir mensualmente al Congreso a hacer su exposición, su informe mensual. No siempre es mensual, a veces viene cada 2 meses, pero tiene que rendir cuentas este jefe de gabinete y los anteriores también. Algunos lo han cumplido con la Constitución y otros no, en gobiernos anteriores. Tiene que haber un ida y vuelta con el Congreso a través del jefe de gabinete. Pero en la ley base se establece específicamente, se lo refuerza este punto en el comienzo de la ley. ¿Qué más tenemos? Bueno, el jefe de gabinete deberá presentar un informe integral de las mismas. Estaba pensando en las antípodas incluso ideológicas y gubernamentales. Desde Marcos Peña, pasando también por Rossi, lo más próximo de ellos. Y cada uno ha venido a explicar desde su lugar, sí, ¿no? Sí, sí. En algunos casos, estoy pensando en los inicios del gobierno de... no me quiero equivocar. Pero había quejas con algún jefe de gabinete. ¿Y quién fue jefe de gabinete? Y al principio fue Santiago Cafiero, pero después no fue me Guado quiero de equivocar. Pedro. ¿O fue directamente el ministro del Interior? Estuvo... Y después estuvo Rossi. Y después Rossi. Rossi, además conocedor del Parlamento, ¿no es cierto? Pero bueno, volvamos a estas características que deberá presentar un informe integral al cumplirse un plazo sobre todo establecido en ese párrafo anterior que recién nos leía Guido, y sobre todo de manera previa a cualquier prórroga. Eso no lo entiendo, pero no importa. Deberá presentar un informe al cumplirse el plazo establecido. Tendríamos que ir a ver el párrafo. Claro, exactamente. Antes de la prórroga. ¿Cómo vas a tirarlo para adelante si antes no fuiste para atrás? Exactamente. Tiene que presentar el informe. Está bien. El informe, es decir, tiene que rendir cuentas sobre esa facultad. En realidad es eso, es rendir cuentas. Tiene que venir y explicarlo porque le da una cantidad de facultades delegadas legislativas, pero justamente. Claro. O sea, se reserva el Congreso como una instancia. Y hay que aclarar también que por ley, en cualquier momento, podría derogar, no lo dice esto la ley, pero el Congreso tiene la facultad de derogar también por ley las facultades delegadas.
si así lo deseara, ¿no? De eso se trata. Por eso en el equilibrio de poderes siempre tiene que haber una reciprocidad. Me gustó esa figura de equilibrio de poderes. Sí. Equilibrio de poderes. ¿Qué más tiene usted, por favor? A ver. La siguiente, las bases de la delegación de facultades. Vamos a decir, se especifica porque la ley que delega tiene que consignar siempre cuáles son las bases, criterios, objetivos, fines, sentido, metas que debe seguir el Poder Ejecutivo y están enumeradas. Esto es algo que agregamos nosotros, este punto no lo dice, es el de cómo debe hacerse la ley. Claro. Y están enumeradas, quizás si tenemos tiempo, Horacio, lo podemos desarrollar luego, ¿no? Bueno, hablando de luego, vamos a ponerle apenas una pausa a esto que nos estás explicando, para después en el próximo bloque, que hay detalles muy interesantes, digo, para poder repasarlos, ¿no? Porque está todo escrito, no es la definitiva, al menos son borradores que ya se conocían. En el mientras tanto, hubo declaraciones y la que ahí estuvimos cerca, tenía dudas, era la diputada Margarita Stolbizer, y lo manifestó de esta manera. Quiero advertir también sobre lo insuficiente que ha sido este debate. No solo porque no han sido consideradas todas las personas y organizaciones que vinieron, tuvieron que con mucha rapidez exponer en 5 minutos, no ha habido ni siquiera un ámbito de reflexión para tomar esas cosas que recibimos y no ha habido, como siempre hemos tenido antes de ahora, el tiempo de debate de los diputados, la verdad, porque entiendo que hoy no va a ser posible que nosotros podamos tener el debate en profundidad que amerita este tipo de norma, por lo tanto siento que es absolutamente insuficiente. ¿Cómo es insuficiente? Tal cual se ha planteado también acá, lo que tiene que ver con las competencias de las comisiones que fueron asignadas para el tratamiento. Cuando uno lee solamente de los artículos del reglamento, ¿cuál es la competencia que tienen las comisiones de legislación general, de asuntos constitucionales y de presupuesto y Hacienda? Claramente esas 3 comisiones no tienen la competencia para el tratamiento de todos los temas que están incluidos. Y basta leer los otros artículos del reglamento para saber que hay otras comisiones específicas que debieron haber sido convocadas para discutir este proyecto de ley. Por lo tanto, advierto que esto también contribuye a que no sea o no pueda ser un buen resultado lo que salga de todo esto. Por esa insuficiencia, por la falta de competencia, imposible discutir y dictaminar sobre cuestiones que deberían tener un tratamiento específico y sobre los que ni siquiera vinieron a hablarnos los funcionarios que tienen la competencia. Nos cansamos de reclamar la presencia del ministro de Economía, aún de quienes reconocemos que el Poder Ejecutivo debería tener herramientas para abordar una crisis que es económica. Ni siquiera se dignaron a traer al ministro de Economía para hablarnos de eso, de lo que tiene que ver justamente con aquellos aspectos que deben abordarse. Insistimos muchísimo con esta cuestión y no hemos tenido. La verdad es que se pretende a través de esto llevar adelante prácticamente el impulso a una cantidad de reformas como si el apoyo y la convalidación y el respaldo ciudadano que tiene el presidente de la Nación permitiera entender que eso es un cheque en blanco, permitiera creer que lo que la gente le ha delegado a través de su voto es un hacer lo que se le cante. Bueno, lo primero que hay que entender es que esto no es así, el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa y la primera limitación está dentro de la propia Constitución. Ahí es donde se encuentran los primeros límites, porque la verdad es que entendemos la emergencia, entendemos las necesidades, las urgencias, todo con la Constitución en la mano y en el marco de lo que establece la norma y la ley. Bueno, hasta ahí la diputada Margarita Stolbizer. Apenas una pausa y ya volvemos. Estás en Diputado Televisión.
proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Biblioteca del Congreso de la Nación. Toda la sabiduría no es en un papel, no es en un texto. El libro es maravilloso. La rueda y el libro. ¿Qué le parece? La verdad es que Bueno. hay algo más genial que la rueda, no. Y la imprenta. Anda a explicarle hoy al señor Musk la imprenta. El tipo cree porque tiene toda la teca y llegan miles de millones. Pero un libro
Yo una vez piensa en los muchachos de la Revolución de Mayo. Yo pienso en ellos. Un amigo mío va a publicar ahora un libro sobre Mariano Moreno. Digo, esos muchachos de la Revolución de Mayo brevaron, estudiaron, leyeron a los muchachos de la Revolución Francesa. Los leyeron, los interpretaron en otra lengua, comprendieron que estaban en otro continente, con otras circunstancias. ¿Cómo no vamos a celebrar un libro? Muchos libros en una biblioteca. Es bárbaro. Libros sagrados, libros malditos, libros esclarecedores. ¿Cómo se llama ese libro maravilloso de Humberto Eco? Que se hizo una película. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, esos libros prohibidos, que decían aquí sí, aquí no. Es impresionante. Bueno, aquí estamos, pero estamos en un día de reflexión, es un día caliente socialmente y políticamente. Antes que termine la noche de anoche, hubo dictamen de este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Así se lo conoce originalmente. Y recordarme los números, porque la libertad avanza, yo decía, ya estaba pensando, la libertad avanza en otros tiempos, no tan lejanos, era el hoy presidente Milei, hasta no hace mucho diputado Milei, junto con la hoy vicepresidenta Villarroel, hasta no hace mucho su compañera de bancada. Eran dos personas, eran dos. Y en esta historia de las sociedades políticas, todo lo que significó la movida del PRO, bueno, lo constituye hoy presidente. Está ahí, hablando del PRO, pongo un paréntesis, estaba leyendo algo de Mauricio Macri, que va a convocar para ver quién es el presidente de su partido, porque hoy por hoy está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Y en el desandar o en el andar, bueno, ahí van a ver quién retoma los liderazgos. También es un tema, el tema de los liderazgos. También vamos a correr a Patricia, el tema de los liderazgos, porque dentro de estas últimas horas, los liderazgos, qué sé yo, se fueron casi desdibujando, ¿no? Sí, no hay quizás liderazgos claros, ¿no? ¿Y quién es? En la oposición, ¿no? Con la crisis. Pero pues yo tengo que... Ahí está, mirá. Uy, no me digas que vamos a hablar con un diputado de la provincia de Buenos Aires, uno de los protagonistas del día de ayer. Y con él, con Santiago Santurio, de Libertad Avanza, vamos a pensar en vos. Vamos con él. Hola, don Santiago, muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Bueno, hola Horacio, ¿cómo estás? Ahí lo estamos convocando para que nos ayude, para aquellos que no tuvimos la oportunidad física de estar, sí, nuestros colegas, pero me gustaría que me dé un resumen en usted para que nuestra audiencia, teleaudiencia, pueda comprender. ¿Qué pasó anoche en el final de los resultados? Bueno, por suerte, digamos, en el día de ayer a la noche pudimos dictaminar el proyecto de ley y bases de punto de partida para la libertad de los argentinos, que era, digamos, el proyecto hoy más importante que estamos discutiendo en el Congreso. Se logró dictaminar con el apoyo de distintos bloques de la oposición que, digamos, se están acompañando el cambio y entienden que la Argentina necesita una reforma profunda para salir del lugar en donde está. La verdad que logramos tener el dictamen de mayoría y ya nos empezamos a encaminar para lograr tener la sesión y la media sanción para después que sea tratado en el Senado. Así que para nosotros fue un día muy importante, es un dictamen no menor, una ley que tiene mucha complejidad y mucha necesidad también de ser tratada, así que esperamos rápidamente poder ir a sesión para lograr la media sanción. Yo digo, en esto de lograr un resultado, al menos hasta aquí, la palabra no sé si es negociado, pero se han encontrado puntos de coincidencia en esto de sumar y restar no solamente artículos, sino posiciones frente al proyecto general. Sí, yo creo que hay primero un punto de acuerdo en el diagnóstico.
que creo que hay un sector de la política que todavía no está mirando la realidad de lo que está pasando. Entonces es muy difícil lograr consensos, puntos de acuerdo, o que se entienda el por qué nosotros, por qué el Ejecutivo, digamos, envía este proyecto y la necesidad de que sea aprobado y dictaminado. Pero hay con otro sector de la oposición que entienden y empiezan a ver la necesidad que tenemos en la Argentina de hacer cambios profundos, de empezar a direccionar el país a otro lado del que estábamos yendo antes, y también de básicamente la lectura de la votación, de lo que votó la gente de cara a los próximos 4 años. Me parece que ahí estamos intentando o empezando a generar un entendimiento, y creo que el dictamen, la materialización de eso, que es un esfuerzo muy grande, tanto de parte del Ejecutivo como de sectores de la oposición, de hacer un diagnóstico primero del cual sea el punto de partida para entender qué es lo que el país necesita, y en base a eso llegar a este dictamen que nosotros esperamos aprobarlo en el recinto. Los han denominado dialoguistas, ¿no? Vemos desde Pichetto hasta cordobeses y cordobesas. Digo, ¿cuánto han aportado para llegar a esta realidad? Yo creo que mucho, digamos, todos los diputados tienen su representación, digamos, todos los 257 diputados representamos al pueblo, con lo cual cada uno es muy valioso la opinión y lo que pueda agregar y mejorar del proyecto. Nosotros entendemos, hay 2 necesidades fundamentales. Primero es establecer una dirección clara donde tiene que ir el país para el crecimiento, pero otro punto no menor para nosotros es la velocidad con la cual vamos a esa dirección. Nosotros entendemos no solo que el proyecto se encamina en la dirección correcta, sino que hay una necesidad de que eso se haga rápidamente. Porque ordenar la macroeconomía, si uno no da señales claras desde un principio, cuesta mucho más a medida que va pasando el tiempo. Y también, y lo más importante de esto, es que la gente no tiene ya tiempo para esperar. La gente la pasa muy mal hace mucho tiempo y hoy está mal. Y nosotros necesitamos salir de ese rumbo rápidamente. Con lo cual creo que ha habido aportes significativos, esfuerzos grandes de cada uno. Nosotros entendemos que las cosas se vinieron discutiendo de una forma y nosotros empezamos a plantear otras ideas, otra forma de entender el Estado, que capaz como se venía discutiendo antes. Así que en ese sentido ha sido significativo lograr estos puntos de encuentro, para lograr las mayorías necesarias, como necesitan en el Congreso, y avanzar en este camino. Digo, en esta oportunidad usted, junto con sus pares, encontró la responsabilidad y suma. Tiempo más, tiempo menos. ¿Qué proyectos personales trae a la Cámara usted, Santurio, para poder compartir con sus pares? Bien, por un lado, nosotros, por lo menos yo, proyectos personales creo que hay que mejorar. A mí tengo un área que es de educación. Me parece que tenemos que hacer una evaluación y profundización del problema educativo en la Argentina. Yo lo planteé cada vez que tuve oportunidad de hablar en la comisión y lo voy a seguir haciendo. Nosotros tener el dato que los chicos de 8 años, más de la mitad no entienden lo que lee, estamos hablando de una situación muy grave, presente y futura. Esto era algo que no venía pasando en la Argentina y fuimos perdiendo el nivel de educativo en los lugares elementales. Como nosotros hablamos que el problema central de la economía es la inflación y origen de esto del déficit, el problema de la educación es el alfabetismo. O sea, si nosotros no tenemos chicos que sepan entender lo que leen, todo el resto que hagamos de mejoras en la macroeconomía, de los proyectos que uno quiera, no va a servir. Digo, fue muy claro, digamos, Carlos Tevez, algo que él decía, bueno, los jugadores de fútbol, digamos, de Independiente, que no tenían capacidad de entender el contrato que leen. Entonces, ¿qué propuesta o qué proyecto de vida uno puede esperar que tenga un argentino que no lee? Me parece que el tema educativo tiene que ser un tema central de agenda, de toma de conciencia. Entendemos la complejidad que tiene la educación porque es una facultad no delegada de las provincias, con lo cual hay que hacer un trabajo fuerte desde el Consejo Federal de Educación y desde todos los actores que participamos en esto. O sea, yo creo que incluso en el mundo educativo a mí me parece también una oportunidad política. Yo creo que empieza a haber consensos. Yo creo que para que la política tenga un acuerdo, primero hay que tener un diagnóstico claro. Cuando partimos de diagnósticos distintos,
como nosotros claramente se reflejó en el día de ayer en la comisión, que algunos hablaban que el país venía bárbaro y ahora estamos mal. Nosotros no tenemos ese diagnóstico, con lo cual ese punto de acuerdo es muy difícil con un sector de la oposición. Creo que en el ámbito educativo hay algunos consensos del diagnóstico, de la problemática que está, y eso creo que abre un camino a tener consensos en la salida que uno tiene que encontrar en el tema educativo, que, como sabemos, en política el tema educativo siempre es un tema muy sensible, es un tema muy polémico. Yo creo también que el secretario de Educación que nosotros tenemos, Carlos Torrendel, me parece que es una persona muy profesional, un técnico que, la verdad, en la comisión, cuando vino a presentar y defender el proyecto de ley, fue muy bien recibido por todos los sectores, y eso creo que abre un camino a lograr esos grandes consensos que necesitamos, particularmente para la educación, que es un problema urgente. Santiago, muchísimas gracias. Ha sido una oportunidad de ida y vuelta, ya nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ustedes por la invitación. A usted. Bueno, es un tema el tema de educación. Es un tema esencial, esencial. Querido Braslavsky, quedaron a mitad de camino señor. Las placas para ayudarnos a pensar qué pasó anoche. Sí, estábamos hablando, Horacio, de las facultades delegadas y declaración de emergencia. Así empieza la ley bases. Esto sería un borrador. Serían la delegación de facultades legislativas por un año, con la posibilidad de que el Congreso las prorrogue por un año más. Y la ley tiene que especificar los fines, los objetivos. Esos son las bases, ¿no? Tiene que ser precisa en todos estos aspectos. Y acá tenemos lo que decía, por lo menos el último borrador con el que contamos. Dice que el proyecto establece como bases de las delegaciones legislativas propender a la desregulación del comercio, los servicios y la industria, exceptuando expresa e integralmente toda derogación, modificación y suspensión de los códigos civil y comercial de la Nación, Código Minería o en materia penal, tributaria, laboral del sector público y privado, salud previsional y asignaciones familiares. También promover la reactivación productiva mediante la eliminación de las restricciones a la competencia, la creación de empleo y la equiparación de las estructuras tributarias. Reorganizar el sector público nacional, con excepción del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las universidades nacionales y los órganos u organismos que de estos dependan, para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento. También están establecidas como base fortalecer el servicio civil de la Administración Pública Nacional. A tal fin se debe establecer un sistema de acceso y ascenso en la función pública a través de la realización de concursos abiertos. Y también desburocratizar y simplificar la normativa que rige a la Administración Pública Nacional y ordenar y regular el sistema de contrataciones públicas. Creo que tenemos un último punto. Sí, tarifas. Reestructurar las tarifas del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva. Trajimos, Horacio, hasta acá llegamos, un resumen. Sí, claro. Pero estamos viendo cuáles son los objetivos. Hay algunas que van algunas que van a tener un alto impacto social, como esta última. Sí, bueno, todo el capítulo tarifas. En esto del tema tarifas, más allá de las asambleas, más allá de... Es cierto que también en el devenir de los subsidios y la realidad, a lo mejor hay mucha distorsión, pero si el salto va a ser de un día para el otro, va a ser de un alto impacto, no solamente en el bolsillo, sino con prospección. Bueno, estamos en 1:45 de este miércoles. Pero estamos... haceme un favor, te voy a pedir un favor, sobre todo por esto de lo que dice la querida Chiqui. ¿Me podés dar las primeras placas? Que ahí hay 2 o 3 temas que yo tengo en duda y seguramente la teleaudiencia también. Dame las primeras placas y yo quiero repasarlas, si me permite don Braslavsky, que trabajó toda la noche.
¿Qué es la declaración de emergencia pública? Entonces, cuando vos lees que se declara la emergencia pública en materia administrativa, en económica, porque en realidad lo conceptual es esto, es una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera, tarifaria, ahí está lo que estábamos hablando, sobre todo, y energética. Entonces, ¿qué le delegás? Y le delegás al Poder Ejecutivo, hoy por hoy en la representación de Javier Milei, presidente de la República elegido constitucionalmente, las facultades comprendidas en esa ley. ¿Hasta cuándo? Y hasta fin de año. Hasta el 31 de diciembre. Entonces, vos le facultás al presidente de la República, en representación naturalmente todos aquellos... Ah, fantástico. Gracias, director. Todo lo que tiene que ver con la administración, lo económico. En lo financiero, alguien me decía, también va a estar facultado para tomar deuda para poder tapar otra deuda. Sí, ese es otro de los puntos que es un tema, hay que ver de debate, queda, ¿no? La autorización para tomar deuda. Porque hay compromisos muy grandes en los próximos meses. Y hay una ley del Congreso que para tomar deuda hay que tener autorización del Congreso. Exactamente. ¿No? Bueno, pero si vos en esta emergencia pública le delegás lo legislativo al Ejecutivo, bueno, la fiscal ya entendemos. Bueno, también hay un debate sobre el tema fiscal, porque el propio presidente de la República, en campaña y en los debates, se había comprometido a no aumentar impuestos. Entonces, uno de los debates cruzados que yo escuché, incluso de sus pares, gente que acompaña, del radicalismo, por ejemplo. Bueno, y del PRO, ¿no? El mismo PRO le dice... PRO un sector se negaba a aumentar las retenciones agropecuarias. Ahí está. Dame la segunda placa, por favor. Entonces, vencido el plazo establecido, recién dijimos diciembre del 24, solo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el término de un año más. Estamos hablando del 2025. Claro, el proyecto original era 2 años y prorrogado por el propio gobierno, si así lo deseaba, 2 años más. Es decir, las facultades durante acá todo es el hasta diciembre del presidente. 24 y el legislativo, si lo autoriza, un año más. Se puede agregar, Horacio, que en el tema, mientras legisla el presidente en cualquiera de estos aspectos, claro, porque va a ser el presidente el que va a legislar. De necesidad y urgencia, claro, va a ser, para que podamos comprender, para hacerlo. Claro, si el legislativo le confiere la potestad para que el presidente, con decretos de necesidad de urgencia, legisle, porque en realidad es eso. El mecanismo es que se entra en la lógica del DNU del mismo modo que hoy con los DNU. Perfecto. Tienen que venir a la comisión de trámite legislativo y si no es rechazado por una de alguna de las dos cámaras, no, tiene que ser rechazado por las dos cámaras, ¿no? Exactamente, para que pueda caminar. Pierda vigencia. Si no, hay otra más. A ver. El Poder Ejecutivo Nacional, supongamos que ya todo caminó, tiene que dar cuenta del ejercicio. Ejercicio, todo lo que entra, todo lo que sale. Resultados. Fueron a tal lado, hicieron tal proyecto y hay que venir a dar cuenta. Y avance que hiciere de las facultades que se le delegan de manera mensual. Tenés que venir a rendir cuentas acá. ¿Por medio de quién? De lo que hablábamos, del jefe de gabinete. No es que va a venir el presidente. Y no es jefe de gabinete en representación de... en la concurrencia a cada una de las cámaras del Congreso. Esto que estabas explicando. Tanto diputados como senadores. ¿Hay algo más? O hasta aquí murió el amor. Bien. Y dábamos cuenta y recordábamos, claro, me imaginaba, dábamos cuenta de en equipos tan diferentes y en gobiernos tan diferentes como el de Mauricio Macri o el de Alberto Fernández, sus jefes de gabinete venían a dar cuentas. Después puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Es una obligación constitucional, ¿no? Está en la Constitución del 94. Y además se escriben las preguntas, yo me acuerdo. La figura del jefe de gabinete que cientos de preguntas. Sí, más de 1.000, 2.000, 3.000 preguntas. Es imposible. Sí, que van contestando las distintas áreas, ¿no?
Y por ejemplo, también tenés que presentar un informe integral. Cuando vos cumpliste el plazo establecido, sobre todo en el párrafo anterior que acabamos de mencionar, y de manera previa a cualquier prórroga. Es decir, si no lo cumpliste, tampoco podés prorrogar. Ok, ya se entendió. ¿Listo con esto? Digo, todo esto está en letras suspendidas. No se leyó, ¿no? No se leyó ayer en la comisión. Apenas el diputado Bornoroni hizo saber que estaba el dictamen de mayoría. Era como que venían estirando, haciendo uso de la palabra. ¿A qué hora terminó todo? Mientras estaba negociando yo lo tengo como la 1:33. 1:33. ¿Usted estaba atento, sobre todo cuando le toca la responsabilidad de editar? Sí, estábamos ahí atentos. Estábamos atentos Además tenía una tensión interesante, ¿no? Sí, ¿no? Era programa. Vamos a hacer algo, si le parece, producción querida. ¿Por qué no me das el registro que mandamos en el primer bloque? Porque así como a la 1:00 cada uno de nuestros colegas estábamos atentos, dame el registro en el momento que se llegó el dictamen. Por ejemplo. Le informo que ya tenemos dictamen de mayoría. Tenemos parcial. El primer dictamen de minoría, 45. De Unión por la Patria. Diputado, no hace falta que se levante. Yo le doy la palabra si quiere. El primer dictamen de minoría es de Unión por la Patria con 45 votos. El segundo dictamen de minoría es de 3 votos de la coalición cívica. Y el tercer dictamen de minoría son 2 firmas de Stolbizer y Fein. Con eso, antes de dar por la izquierda... Uno por la izquierda. ¿Uno por la izquierda? Exacto. Sí, el diputado Castillo. El diputado Castillo. A último momento lo presento, diputado. Para cerrar, le voy a dar... Antes de concluir la reunión, le voy a dar la presidente, léalo. 84 páginas, presidente, lea el dictamen. Un trabajo exhaustivo sobre la ley, ¿por qué no hay que aprobarla? 84 páginas, léalo, presidente. Un dictamen excelente. Bueno, con esto damos por concluida el plenario. Le agradezco a todos los diputados, muy amable a todos. Buenas noches. Bueno, para aquellos que no lo conocen, quien presidió y cerró, su nombre es... Gabriel Bornoroni, diputado de La Libertad Avanza. ¿De dónde es ese hombre? Pero fue la espada durante todo... De Córdoba. De Córdoba, pero fue la espada durante todo el tiempo en el debate, ¿no? El que abría y cerraba. Y Esper fue el que presidía presupuesto y Hacienda. La comisión de presupuestos son quienes llevan adelante el debate, exactamente. Bueno, estamos atentos. Hoy es miércoles y todo... Y esperando a ver si llega, Horacio, la convocatoria para la sesión especial de mañana. De mañana jueves. Que se presume va a ser una larga sesión, ¿no? Gracias, Guido. Buena vida para vos. Hasta mañana. Buena vida para ustedes. No te vas. Estás en diputado.